Entonces, bendito Padre nuestro que estás en el cielo, qué alegría, Señor, es poder hablar contigo, poder estar aquí como iglesia, como pueblo y hablar de ti. Qué alegría saber que es a ti a quien estamos acercándonos. Qué alegría que saber que son tus palabras las que tratamos de reflexionar, de pensar, que no es alguien como nosotros a quien seguimos, sino que es al precioso, al santo, al fiel, al justo Dios. Y aquí, Señor, todos nosotros con nuestro corazoncito en la mano, con nuestros temores, dudas, confusiones, ansiedades, venimos a ti. Venimos a ti, Señor, esta mañana. Háblanos, Padre nuestro. Háblanos, Señor, tú sabes que somos polvo. Sabes que somos torpes para entender, torpes para discernir, pero tú eres Dios. Y por eso nos alegra saber que se trata de ti, Señor, a quien hablamos. Háblanos, Padre nuestro, hoy. Ayúdanos a los jóvenes, a los adolescentes, a los ancianos, a todos, Señor, nosotros. Y te pido de forma muy especial, Señor, que traigas vida. Trae vida eterna a este lugar hoy, mientras tu palabra es expuesta, y que tu Espíritu Santo nos muestre su poder, su belleza, la que nos ha mostrado en el pasado, pero anhelamos que nos muestres hoy, Señor. Eso te pedimos, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Amén. Que así sea. Yo veo si esto sí se cuadra bien así. Sí, muy bien. Quiero hacerles una pregunta, y que a mí me encantan las preguntas, y voy a hacerles varias preguntas en esta mañana. La primera es muy simple. ¿Tú conoces la gracia de Dios? ¿Conoces la gracia de Dios? Sí, más o menos. Bueno, si tú conoces la gracia de Dios, yo quiero simplemente recordarte que seguramente tú has disfrutado de paz. Tú ya sabes qué es eso. Tú ya sabes qué es el perdón, que es uno sentirse en lo íntimo de su ser completamente perdonado. Tú sabes esas cosas. Ya conoces muchos privilegios que nos vienen por conocer a Cristo Jesús. Pero la pregunta más importante, o una de las más importantes, ¿hasta cuándo durará esta relación que tenemos con Él, con nuestro Señor? ¿Hasta cuándo te va a durar a ti? Quizá el próximo año ya no estará esa relación. Quizá dentro de 5 años ya no estará esa relación. ¿Tú continuarás amando a Cristo? Y creo que es una pregunta bastante pertinente. ¿Por qué muy pertinente? Ustedes, como yo, seguramente han visto programas en la televisión donde anuncian la investigación de algunos pastores o de algunos miembros de iglesias que han corrompido su autoridad y se han lucrado de forma ilegítima. Y uno se pregunta, pero si era un pastor y empezó bien, ¿qué le pasó después? Quizá tú conoces aún familiares cercanos que caminaban contigo, caminaban con Cristo, y ya parece que definitivamente no les interesa nada que tenga que ver con Él. Y más se agudiza el problema cuando pensamos en nuestros propios corazones. Cuando tú empiezas a ver las pruebas, las tentaciones y las luchas de la vida cotidiana. Cuando experimentas la lucha, quizá algunos hombres, de pronto acá y aún mujeres también, están en sus trabajos y su compañero o su compañera hace varios meses viene diciéndote cosas, escribiéndote carticas y haciendo todo lo demás, y tú anhelando ser fiel a tu esposa y ser fiel a tu Señor, y tú sientes la fuerza de la tentación en la vida cotidiana, y uno se pregunta, ¿yo voy a durar hasta cuándo con Cristo?
¿Hasta cuándo mi fe permanecerá y perseverará? Y nos preguntamos muy especialmente, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Y quién podrá protegernos hasta el fin? ¿Quién podrá protegernos hasta el fin? Responde seriamente con la teología que fundamenta tu vida. ¿Quién te sostendrá hasta el fin? ¿Tú? Yo creo que la mayoría de nosotros creemos eso. Que eres tú quien sostiene y soporta eso. Pero justamente lo que vamos a hacer en esta mañana, ya casi tarde, es tratar de dar una respuesta más bíblica a la pregunta: ¿quién podrá ayudarte y protegerte hasta el fin? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces vamos a hacer, ¿tú tienes el slide de la serie de predicaciones? ¿No? Bueno, no importa. Hagamos un recuento de lo que han venido aprendiendo hasta el día de hoy, en el último mes. ¿Recuerdan cuál es la serie de sermones que se vienen predicando hace un mes? ¿Cómo se llama? No se trata de mí. Se trata de la gracia de Dios. Muy bien. Si ustedes recuerdan, en estas semanas lo primero que estudiamos es que el ser humano está absolutamente incapacitado para relacionarse con Dios. Creo que ustedes estudiaron aquí un texto que dice que no hay bueno ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ningún ser humano hace eso. Y yo no sé si esa fue la experiencia que vivieron acá en Belén, pero en Laureles, mientras yo predicaba ese texto, la mayoría de las personas me hacían unas caras tremendas, porque ¿cómo así que no hay quien busque a Dios? Y las religiones y todos los libros que se han escrito acerca de la religión, ¿qué pasa entonces con eso? Pero la Biblia dice: nadie busca a Dios. Pero después de eso estuvimos reflexionando que Dios, por su libre voluntad, que también es soberana, escogió de entre todo el universo a personas, seres humanos, y los escogió de forma incondicional, sin ningún tipo de estímulo que él hubiera visto en la criatura humana, pero que lo animaran a elegir a esa persona. Nada de eso. Después de eso, ustedes estudiaron que Cristo daría su vida con un propósito específico, que la obra de Cristo en la cruz no sería especulativa, que la obra que Cristo realiza en la cruz sería para salvar a su pueblo, para darles vida de forma eficaz. Hace 8 días, si están siguiendo el mismo orden que nosotros estamos siguiendo en Laureles, hace 8 días ustedes reflexionaron acerca de la gracia irresistible de Dios, o del llamamiento eficaz. ¿Sí estudiaron eso o no? ¿Sí? Bueno, muy bien. Y yo quisiera definir el llamamiento eficaz o la gracia irresistible de Dios de la siguiente forma. Escuchen eso a ver si se ajusta a la teología que ustedes comparten. Dice lo siguiente: aunque los hombres se opongan a Dios, Dios mismo vencería la voluntad rebelde del hombre, de ese hombre que ha sido escogido por gracia, y lo inclinaría a la fe y al arrepentimiento. Muy bien, con todas las exposiciones bíblicas que hemos visto hasta este momento, ustedes tendrán que reconocer que la obra de la salvación se atribuye enteramente solo a Dios. Solo la gloria a Dios en nuestra salvación. Dios ha planeado salvar y Él lo está haciendo sin variaciones a ese plan, sin ninguna duda. Hoy entonces avanzaremos y seguiremos reflexionando en la última de las doctrinas de la gracia, la perseverancia de los santos, que va a dar respuesta a la pregunta con la que introdujimos esta exposición bíblica. Y quiero definirla de la siguiente forma: la perseverancia de los santos tiene relación con esto. Aunque las luchas, las tentaciones, las pruebas que el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios,
soporta durante su vida, y aunque sean durísimas, Dios nos preservará hasta el fin en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hoy estaremos compartiendo, y para eso por favor les pido que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, versículos 31 al 34. ¿Listos? Jeremías 31. Vamos a leer desde el versículo 31 hasta el 34. Ese será solamente uno de los textos que estaremos compartiendo en esta mañana. Y traten de examinar bien lo que dice ahí. A ver si responde a la pregunta o no. Dice la palabra del Señor: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo los perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué hermosura de texto, ¿no? De mis textos preferidos en la Escritura. Y quiero que sigan ahí con sus Biblias abiertas, porque quiero preguntarles algunas cosas de este texto. Primera, ¿se dan cuenta que el autor bíblico Jeremías menciona dos pactos? ¿Sí? ¿Sí vieron? Dos pactos. El primer pacto que menciona el profeta Jeremías dice que fracasó. ¿Por qué fracasó? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué fracasó ese primer pacto? ¿Ah? ¿Quiénes lo quebrantaron? El pueblo quebrantó ese primer pacto. ¿Recuerdan cuándo se celebra el primer pacto entre Israel y Dios? Y que Dios les dice a Israel: si sigues mis mandamientos y obedeces mis leyes, Israel, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios y te bendeciré y haré de ti una gran nación. Pero eso sí, Israel, obedéceme, atiende mi palabra y mi ley. Sin embargo, eso no lo hace Israel. Por eso Dios tiene que romper con ese primer pacto. Ahora, si ven en la Biblia, se dan cuenta que el segundo pacto tiene privilegios maravillosos. A ver, por favor, mencionen qué privilegios se describen allí de ese segundo pacto. ¿Sí? Que escribiría la ley del Señor no en tablas de piedra, sino en el corazón del ser humano. ¿Qué más? Conoceremos al Señor, justamente. Tener el privilegio de conocer a Dios. Ajá. ¿Qué más? La iniquidad será perdonada. ¿Cómo les parece? Dios perdonaría nuestra iniquidad. Ajá. Y que no se va a volver a acordar de nuestros pecados. No se va a volver a acordar de nuestros pecados. Justamente, ahora les pregunto lo siguiente: ¿cómo Dios podría garantizar el cumplimiento de este segundo pacto? La vida. ¿Cómo Dios iba a garantizar que este segundo pacto no fuera quebrantado como el primero? ¿Cómo nosotros podemos confiar en que estas promesas van a ser inmutables? ¿Cómo nosotros podemos estar firmes en que eso
no va a cambiar mañana o pasado mañana o dentro de 2 años. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo nosotros, siendo lo que somos, podemos tener la confianza de que no quebrantaremos ese segundo pacto? Esa no sea la condición. ¿Cómo? Esa no sea la condición, que no depende de nosotros. Ajá. Muy bien. Entonces ahí va lo que quiero compartirles, hermanos. Dios mismo daría cumplimiento a todos los requisitos del nuevo pacto. Él llevaría adelante la realización de su plan. Dios nos daría a sus amados lo que Él mismo nos está pidiendo. Dios nos ofrecería lo que Él nos exigiría. Dios mismo se comprometería en vencer nuestras tercas voluntades y nos daría un nuevo corazón, un corazón que ahora tiene escrita la palabra de Dios. Ese corazón respondería con fe, respondería con amor, respondería con obediencia al autor de su salvación, y Dios se comprometería a conservarlos en ese estado de gracia. Dios les colocaría temor de Él en el corazón del ser humano para que nunca se apartaran de Él. Eso es lo que dice Jeremías capítulo 32. Solamente un capítulo más adelante se darán cuenta que el Señor dice eso. ¿Cómo Dios entonces daría cumplimiento a lo que Él ahora quiere hacer? Ajá. Muy bien. Vamos a seguir respondiendo esa pregunta con otros textos a ver si les ayuda. Por favor, observen en la pantalla algunos testimonios de la Escritura que confirman lo que hemos estado compartiendo, hermanos, y vamos a hacerlo paso a paso. Cada uno, por favor, concéntrese, no hable con su vecino mientras proyectamos estos versículos. Y ahí está el primer texto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Judas versículo 24 y versículo 25. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9. Finalmente vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21.
Padre nuestro, yo quiero suplicarte, Señor, que este pueblo, que esta iglesia local pueda confirmarse en tu palabra, Señor, y puedan tener esperanza del precioso Salvador que tu Hijo Jesucristo es. Ayúdale, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Hermanos, aunque la verdad es evidente en toda la Biblia, toda la Escritura es evidente el testimonio de que Dios se compromete con aquellos que ha conocido y ama. Desde antes de fundar el mundo, Él se compromete con ellos hasta el fin. Aunque abunda el testimonio en la Escritura, siempre la iglesia ha tenido que combatir con errores, con ideas, con distorsiones que hemos vivido a lo largo de los siglos. Y nosotros en el año 2017 no somos la excepción. Nosotros también luchamos con errores en la cultura cristiana o en general en la cultura religiosa de nuestra ciudad. Errores que yo quisiera mencionar, al menos algunos, y errores que combaten o contradicen esta doctrina que estamos compartiendo en esta tarde ya. Ahí van los errores. Y yo quiero mencionar los errores muy especialmente para que pienses que quizá tú estás ahí. Que le pidas la ayuda al Señor para que Él te corrija esas ideas equivocadas. Primero, el primer error dice: aunque Dios disponga todas las cosas para que su Hijo, para que nosotros, aunque Dios disponga todas las cosas para que uno de sus hijos persevere, siempre dependerá del querer del hombre. ¿Se entiende ese error? ¿No? Ahí va otra vez. Aunque Dios disponga todas las cosas para que un hijo suyo persevere, finalmente siempre dependerá de la voluntad del hombre. Si el hombre dice no quiero perseverar, pues Dios no puede hacer nada. Eso es un error. Es un error con los que nuestros hermanos en la Reforma lucharon. 100 años después de que Martín Lutero clavara sus tesis, se levantó un conocidísimo monje que se llamó Arminio, Jacobo Arminio. Parte de las tesis que él elaboró fueron estas: Dios puede dar todas las condiciones buenas, pero finalmente si el hombre no quiere, no pasa nada. La iglesia, con el testimonio de la Biblia, salió adelante y extirparon el error. Tristemente no duró muchos años, pero así somos nosotros. Tenemos que seguir luchando contra el error. Otro error dice lo siguiente: un verdadero creyente que ha nacido de nuevo y que ha sido justificado, al final puede perderse eternamente. ¿Tú también tienes esas ideas en tu mente? ¿Ah? Sí, claro. Un verdadero creyente que ha nacido de nuevo, que ha sido justificado, al final puede perderse eternamente. Piensen en el texto que acabamos de pensar, de Jeremías, aún los textos que acabamos de proyectar. Otro engaño más, otro error más. Solamente para mencionar 3, hay muchísimos, pero solamente 3. Dice el tercer error, que la doctrina de la perseverancia de los santos es perjudicial para la piedad. ¿Cómo así que es perjudicial para la piedad? O sea, si tú estás seguro en el Señor, eso te va a conducir al libertinaje, a la vida licenciosa, al pecado y ese tipo de cosas. ¿Ahora sí se entiende? ¿Sí? Nada más alejado de la realidad que eso. Ojalá haya quedado
bueno, no sé si estarán grabando, pero en fin, nada más alejado de la realidad que suponer que porque nosotros estamos seguros hay riesgos de que nos volvamos pecadores por eso. Eso es un grave error, hermanos. Es más, nuestros hermanos de siglos pasados le han enseñado a la iglesia a estar segura, porque ellos saben que no hay nada mejor para la santificación del creyente que la seguridad que le viene de su Salvador Jesucristo. Nosotros hemos perdido mucho de eso, pero gracias a Dios cada vez lo recuperamos más y más. ¿Hay alguien que quiera objetar algo de lo que acabamos de decir o no haya entendido alguno de los puntos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, señora. Que la doctrina de la perseverancia es perjudicial para la piedad. Más o menos. ¿Está entendiendo, no, hermano? Muy bien. Muy bien, hermanos. ¿Sí? ¿Puedes repetir qué es la doctrina de la perseverancia? Claro. Sí, claro que sí. Voy a leérselas aquí como la definí para que quedemos en el mismo punto. La perseverancia de los santos la defino así: aunque las luchas, las tentaciones, las pruebas que supone nuestra vida cristiana sean muy duras, Dios preservará en su Hijo Jesucristo hasta el fin a sus hijos e hijas. ¿Sí? Más o menos, Mauricio. ¿Sí? Dios nos preservará hasta el fin. Hermanos, si de pronto tú todavía como que no terminas de estar convencido de esta hermosura de testimonio de la Escritura, abran por favor sus Biblias en Juan capítulo 10. Vamos a mencionar así por encimita otra vez otro testimonio más de la Escritura del Nuevo Testamento. Juan capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 30. Hermanos, alguien que por favor se ponga de pie y que nos lea ese texto con voz fuerte, por favor, y gracias. Juan 10, 24 a 30. Adelante, Luz Mary. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Qué hermosura de texto, ¿no? Sí. Qué belleza. Hermanos, hasta este punto de Juan capítulo 10 se ha venido desatando un tremendo diálogo. 3 meses atrás, Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Cuando se encendían como candelabros o cosas así grandísimas en el área del templo, y bueno, ellos conmemoraban un evento importante en la historia de Israel. 3 meses atrás Jesús les dijo a los judíos y a todos los que estaban en la fiesta: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas.
Y bueno, hay confusión y no, este hombre, ¿por qué lo escuchamos? Este tipo es loco. En fin, Juan nos dice aquí, en el capítulo 10 y en estos versículos, que hay otra fiesta, la fiesta de la dedicación, 3 meses después. Y los judíos están llenos de inquietudes al ver que Cristo hace milagros que nadie ha hecho. Él habla las palabras que nadie ha pronunciado tampoco en el pasado con gran autoridad. Y todos ellos están confundidos. Tienen preguntas, interrogantes, dudas, en fin. Jesús al principio les dice que Él ha dado pruebas, que su palabra es confirmación de que Él es lo que Él dice ser. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Parece como un diálogo apologético, como que ellos dicen no, pero tú no, y Jesús les dice no, mira que sí, yo hice tal y todo lo demás, obras. Sin embargo, Jesús en el versículo 26 y hasta el versículo 29 dice algo que la saca del estadio. Es algo que nadie esperaba de Jesús. Jesús dice en el versículo 23 y en el versículo 24 cuál es finalmente la razón o la causa para la fe. ¿Por qué alguien cree en el Hijo de Dios? ¿Por qué finalmente las pruebas que Dios da en su palabra, en sus milagros, se convierten en fe? ¿Por qué eso ocurre en la vida de una persona? ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la causa de la fe? Ustedes tienen ahí sus Biblias. ¿Qué dice? Claro que sí, exactamente. Pertenecer a Jesucristo. Ser de su propiedad. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso algunos creen y otros no. No solamente es porque es tremendo en milagros y tremendo en palabras. Unos creen porque son de Él, porque Él vino a dar su vida por ellas y atienden la voz del pastor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, espero que así esté siendo. Y estas palabras, hermanos, son tremendas, de tremendo consuelo para el pueblo de Dios. Lo fueron en el pasado, cuando Juan le escribe el Evangelio en un sentido a sus destinatarios que están sufriendo. Ellos están sufriendo y están sufriendo a manos de líderes, personas que, por el contrario, debían ser quienes siguen y quienes dirigen al pueblo de Dios. ¿Cómo es que ellos, personas gentiles, estén sufriendo a manos de los judíos? Jesús fue judío. Si los judíos no creen en Jesús, nosotros ¿por qué iríamos a creer en Jesús? Eso es como irracional. ¿Nosotros acaso somos más ignorantes que ellos? ¿Somos más brutos que ellos? Porque nosotros creemos en alguien que ni siquiera hemos visto. Y ahí están todas esas preguntas, todas esas inquietudes de la iglesia a la que Juan escribe. Y nosotros, hermanos, también conocemos lo difícil que es uno saber, tantas cosas que minan mi fe. Esta noticia, esta persona me defrauda, esto me confunde. Todo esto que está pasando, ¿cómo yo sé que finalmente mi fe sí va a llegar? Finalmente sí voy a poder tener fe. Y mi fe va a estar permanente y va a ser duradera. Jesucristo les dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. A pesar de todo, a pesar de lo que sea que los hermanos estén experimentando en ese momento de la historia, a pesar de cualquier cosa, sus ovejas seguirán creyendo en el pastor, porque son de Él, son de su propiedad. Él dará su vida por ellas. Por favor, vuelvan a mirar el versículo 29 y el versículo 28 y el versículo 29. Dice: mi Padre, que me las ha dado,
es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Yo no sé si ustedes logran notar el cuadro que Jesús está pintando acá. Cuando dice esto, Él nos está pintando la escena de un padre de familia, que le está dando un excelente regalo a su hijo. Hijo, mira el regalo que te he traído, hijo. Hijo, guarda ese regalo. Hijo, protege ese regalo. Cuídalo, valóralo, haz lo que sea necesario, pero que se mantenga contigo lo que yo te estoy dando, hijo. Y vemos a Jesús respondiendo al compromiso, más bien a la oferta que su papá le hace de ese regalo. Vemos al Señor Jesucristo haciendo un compromiso de que Él no perdería ese valorado regalo que su papá le ha hecho. Él va a hacer lo que sea para que su pueblo no se pierda en ningún momento, en ninguna circunstancia, bajo ninguna situación. Hermano, ¿tú sabías que tú eres un regalo del Padre a Jesús? Y no precisamente porque tú eres la persona más hermosa del mundo y porque haya una tremenda bondad en ti, porque el Padre es bueno, porque a Él le encanta hacernos el bien. Y Él pensó en ti y te vio a ti y se lo dio habiendo conocido, como dice Efesios. Ustedes estudiaron Efesios hace ya algunos meses atrás. A los que antes conoció, el Padre se los da al Hijo, y el Hijo feliz acepta sacar adelante el regalo de su Padre, perseverándolos hasta el fin. Esto es gracia. Esta es la bendita gracia de Dios. Esta es la gracia soberana de Dios, la gracia libre de Él. Yo no sé si de pronto tú ya te estás haciendo algunas preguntas, hermanos, de ¿por qué entonces hoy hay algunos creyentes que ya no están entre nosotros y que parecía que fueran creyentes? ¿Sí? ¿Te estás haciendo esa pregunta o no? Tal vez no. No, pero es muy interesante, justamente, ¿sí? Jesús respondió la pregunta de diversas formas. Solamente les menciono un texto. ¿Recuerdan cuando Jesús en Mateo le dice al pueblo y también a sus discípulos, cuando el sembrador sale a sembrar? ¿Recuerdan? Sí. El sembrador sale a sembrar la semilla. Hay una semilla que cae en un terreno que parece que está dando fruto, que hay evidencias de que esta persona, está llena de gozo y de alegría, y está feliz de conocer a Cristo y todo lo demás, y mejor dicho, no diríamos nada más de esa persona. Ese es un hijo de Dios. Sin embargo, aclara Jesús que a causa de los afanes, las pasiones, las vanidades de la vida, se extingue su fe, su confianza, y no está más. Pero hay una semilla que cae en buena tierra. Esa tierra y esa semilla producirá un fruto extraordinario, un fruto maravilloso. Hermanos, es imposible que alguien que ha nacido de nuevo, alguien por quien Cristo ha dado su vida en la cruz, se pierda. Aunque nosotros veamos mucho fruto, aparente fruto en la vida de una persona. ¿Quiénes son su pueblo? La iglesia invisible que hay en este lugar. Esta es la iglesia visible, pero aquí hay una iglesia que es invisible a nuestros ojos.
el número de nosotros que somos el pueblo de Dios, perseveraremos hasta el fin. Y hermanos, entenderán por qué es tan importante que estemos reflexionando en esto en estos días. Y es por lo siguiente, hermanos. Ojalá tú puedas alegrarte en el Señor. Cristiano y cristiana, ojalá te alegres en el Señor. Ojalá te alegres en lo que Él ha hecho por ti, para que tú disfrutes y para que tú vivas, para que tú descanses y reposes de tus obras y confíes en tu Salvador. Alégrate en la gran salvación que has recibido, hermanos. Y si de pronto tú esta tarde estás aquí entre nosotros, y tú eres una persona que ha escuchado y viene a este lugar y escucha, y porque pues la esposa le pide que venga, el esposo le pide que venga, la mamá le dice que venga, bueno, en fin, por cualquiera de esas razones, y tú no estás seguro de si tú eres creyente, de si tú eres hijo de Dios, yo te recomiendo lo que Pedro mismo le recomienda a la iglesia: asegúrate de confirmar tu llamamiento y tu elección. Asegúrate de confirmar eso en tu corazón, de que tú sí eres creyente, de que tú sí has nacido de nuevo. Porque la vida cristiana no es como una religión. Esto no es como algo muy bonito que nos hace personas muy nobles y muy queridas. Yo anoche estaba viendo un programa acerca de Buda, y Buda pretendió que la gente también fuera mejor, que su moral creciera, pero eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. La fe cristiana tiene que ver con volvernos a Dios, con amarlo a Él, con que nuestra pasión en la vida sea glorificarlo en todo lo que hacemos. Y eso sí requiere de la gracia de Dios, y solo de su gracia. Hermanos, ustedes se preguntarán: ¿eso que fue gratis para nosotros? Porque para el pueblo de Dios la salvación fue gratis, ¿o no? ¿Alguno pagó algo por ella? Ninguno de nosotros. La salvación ha sido gratis. La gracia de Dios sobre su tierra ha sido gratis. Él quiso hacernos el bien en medio de nuestra perdición. Para nosotros fue gratis. Pero quiero recordarles algo. Para Cristo, nuestra salvación fue inmensamente costosa. Inmensamente costosa. Y Él, como el buen pastor que es, como el hijo que se compromete a cuidar y a proteger el regalo de su padre, aquel que sacó adelante la realización del pacto nuevo, del pacto de gracia, Jesucristo hace todo eso posible al derramar su sangre y al permitir que su cuerpo fuera torturado en una cruz. Y eso, hermanos, es lo que vamos a recordar a continuación. El precio que el Hijo de Dios, nuestro Salvador, pagó, porque sí se pagó un precio para nuestra redención. Nosotros no pagamos nada, pero Jesús sí pagó, y bastante que pagó. Que mientras participamos de la Santa Cena, hermanos, nosotros hoy podamos confiar y descansar en que tenemos un gran Salvador. Que si no fuera por ese gran Salvador que tenemos, seguramente nuestra vida sería muy diferente. Y nuestra esperanza de perseverar en la fe se vería todo el tiempo llenada de ansiedad y de temor y de inseguridad. Por eso, por favor, Carlos Mario y John también, ustedes hermanos que van a servirnos el pan y servirnos la copa del Señor, les pido que se preparen. Y Carlos también se puede preparar, por favor, de una vez, mi hermano.
Hermanos, les pido por favor mucho silencio en este momento. Por favor nos concentremos en lo que debemos de hacer, y quiero leerles un texto que es muy importante para lo que estamos a punto de recordar. Dice el apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que toma el pan o bebe la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Hermanos, esto no es un juego, lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a recordar que el Dios bienaventurado, el Dios bendito, dio su vida, dio su juventud, entregó su humanidad para traernos el perdón. Por eso te pido que por favor examines bien tu corazón. No hagas esto por religión, no hagas esto porque se ve bonito. Examina tu corazón. Si tú confías en Cristo Jesús, si Él es tu Salvador, participa de la cena. Si no, por favor, abstente de participar de la Santa Cena. Porque esto no es precisamente un juego, hermanos. Vamos a orar para que todos examinemos nuestro corazón. Y Padre nuestro, te agradecemos por tu Hijo Jesús, porque justamente lo que hacemos en este momento es recordar que tu Hijo vino a dar vida, vino a dar salvación, a darla, a traernos salvación de manera efectiva, eficaz, suficiente. Gracias por la suficiencia de Cristo. Gracias por su poder, por su obra tremenda en la cruz, para que yo hoy, Señor, pueda tener paz, para que yo hoy pueda saber que yo no soy un hombre condenado, que en medio de todas las luchas y las caídas en las que pasaré y experimentaré, Señor, a lo largo de mi vida, tú preservarás mi fe hasta el fin. Yo te agradezco, Padre mío, y te alabo por tu Hijo Jesucristo. Y hoy recordamos nuestro precioso Salvador. Gracias porque su cuerpo me libra a mí de ser torturado. Gracias porque su sangre derramada en la cruz me libró a mí de la muerte eterna. Gracias por ese hermoso intercambio que hiciste en tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias por Jesús. Y que todo tu pueblo y toda tu iglesia, Señor, se alegren de recordar lo que has hecho por nosotros. Que es una obra que no tiene variación, que no muda, que no cambia, que es inmutable. Gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús.